Si alguien me hubiera dicho que un solo sí podría arruinar para siempre todo lo que soy, no le habría creído. Yo fui educado para confiar en la ciencia, en los protocolos, en la razón. Fui formado entre libros, clases, hospitales y cadáveres de prácticas. Me enseñaron a curar, a diagnosticar, a dar esperanza incluso cuando todo parecía perdido. Me enseñaron a salvar vidas, pero nunca me prepararon para lo que está más allá de la lógica. Nunca me hablaron del costo de romper las reglas naturales, y mucho menos de los pactos con cosas que ni siquiera deberían existir en este plano. Soy el Dr. Mateo Herrera, tengo 34 años, egresado con honores de la Universidad de Guadalajara, residente en medicina interna y urgencias, y a pesar de todo eso, a pesar de que tengo años de experiencia clínica, de haber enfrentado la pandemia y haber sacado pacientes casi imposibles, hoy no puedo dormir sin ver sus ojos, los de ella, los de mi esposa, y también los de él, los de ese cabrón de sombrero y traje negro que se metió en mi vida como una sombra, y nunca se fue. Esto que voy a contar me pasó hace menos de un año. Era diciembre, justo antes de Navidad. El hospital ya estaba lleno de casos respiratorios, gripes, bronquitis y neumonías que no daban tregua. Las guardias eran eternas. Dormíamos en el suelo, comíamos de pie y vivíamos con el corazón en la garganta. Yo era uno de los médicos responsables del área de urgencias, así que me tocaba recibir de todo, desde accidentes de tráfico hasta intentos de suicidio, partos, crisis psicóticas y un montón de cosas que ya ni me sorprenden. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa noche. Mi esposa Sofía había sido diagnosticada con un glioblastoma multiforme, uno de los peores tipos de cáncer cerebral, inoperable. Cuando nos dieron el diagnóstico, ella estaba sentada a mi lado. Me agarró la mano con fuerza, y aunque su cara no lo mostraba, yo sabía que estaba aterrada. Yo también, pero no podía dejar que lo notara. Le prometí que haría todo lo posible, todo para salvarla. Aunque eso significara romper las reglas, aunque eso implicara pactar con algo que nunca debí mirar a los ojos. Al principio busqué segundas opiniones. Llevé sus estudios a especialistas de la Ciudad de México, a Monterrey, incluso a un contacto que tenía en Houston. Todos decían lo mismo. Era cuestión de meses. Empezó la quimioterapia, pero su cuerpo no la toleraba. Las convulsiones aumentaron. Perdía el equilibrio. Se le iban las palabras. Y un día, después de una crisis muy fuerte, quedó en coma. Ahí fue cuando toqué fondo. Esa noche, después de otra guardia interminable, me encerré en una de las salas de descanso del hospital. Estaba solo, con los monitores apagados y las luces tenues. Me quedé dormido en la silla, con la cabeza sobre la mesa, pero desperté sobresaltado al sentir que alguien estaba en la habitación. No lo escuché entrar, solo lo vi ahí, de pie, junto a la ventana, aunque la ventana daba al 7º piso y no había forma de que alguien pudiera estar del otro lado. Era alto, muy alto, vestido con un traje negro impecable, brillante, como hecho de un material que no parecía tela. Usaba un sombrero enorme, de charro, que le cubría gran parte del rostro, pero pude ver su piel, oscura, casi como carbón, y sus ojos, 2 brasas encendidas que no parpadeaban. No me habló, solo se acercó despacio, con pasos que no hacían ruido. Cuando lo tuve frente a mí, sacó algo del bolsillo, un bisturí. Era viejo, de mango de madera gastada y hoja metálica con grabados. Me lo ofreció sin decir una palabra. Lo tomé, sin saber por qué. Era frío, pero al tocarlo, algo en mí se activó, una especie de impulso, una idea, una certeza. En ese instante supe exactamente cómo operar el tumor de Sofía. Supe por dónde entrar, qué cortar, qué evitar. Era como si el conocimiento se hubiera metido directo en mi cerebro. Volteé para decirle algo, para preguntarle qué carajos estaba pasando, pero ya no estaba. Solo el bisturí quedó en mi mano. Me encerré en el baño a respirar. Sentía que me estaba volviendo loco, pero cuando vi mi reflejo en el espejo, ya no era yo. Era otra versión de mí, una más cansada, con las ojeras marcadas, los labios partidos y una sombra que se movía detrás, como si alguien estuviera parado justo fuera del marco. A la mañana siguiente, sin pedir permiso, sin consultar a nadie, bajé a quirófano con Sofía. Le mentí a medio mundo para que me dejaran intervenir. Usé el bisturí. No sé cómo, pero lo hice. Y salió bien. El tumor desapareció. Cuando Sofía despertó, no solo estaba viva, estaba completamente sana. Los estudios posteriores no mostraron rastro del cáncer. Ningún médico lo podía explicar. Algunos decían que era un milagro, otros que el diagnóstico inicial estaba equivocado. Yo sabía la verdad. La vi reflejada en los ojos del hombre de negro cuando volvió a aparecer.
Esa vez fue en el área de descanso de los residentes. Estaba solo, como siempre, revisando expedientes. Sentí una presencia y al alzar la vista lo vi sentado en uno de los sillones con las piernas cruzadas como si llevara ahí horas. Me miró, sonrió apenas, y se llevó un dedo a los labios pidiéndome silencio. Luego, sin hablar, señaló la puerta. Cuando salí del cuarto recibí una llamada urgente. Uno de los pacientes que habíamos dado de alta esa mañana murió de forma inexplicable en su casa. Fallo multiorgánico. Un tipo joven, sano, sin antecedentes graves. Empecé a atar cabos. Cada vez que Sofía mejoraba, algo malo pasaba cerca. Y no era coincidencia. Empecé a notar el patrón. Cada vez que usaba el bisturí, alguien más moría. Una señora se cayó por las escaleras del hospital y se desnucó justo después de que yo atendiera a un niño en paro respiratorio. Un enfermero se intoxicó con gas en su casa después de que logré curar a un paciente diabético con una infección severa. Era como si la vida se estuviera cobrando un equilibrio. Y el charro, él estaba ahí, siempre. A veces lo veía reflejado en los monitores apagados, a veces sentado en las salas vacías. Una vez lo vi dentro de un quirófano, parado entre las sombras, observando cómo operaba, como si estuviera juzgando cada corte que hacía. Lo peor fue cuando me di cuenta de que Sofía ya no era la misma. Sonreía distinto, dormía con los ojos entreabiertos, a veces hablaba en sueños, en una lengua que no conocía. Y una noche, mientras estábamos acostados, me tomó la mano y me la apretó con una fuerza sobrehumana. Me dijo con una voz que no era su voz que el pago aún no estaba completo. A partir de ahí todo se fue al carajo. Empecé a tener alucinaciones. Escuchaba pasos detrás de mí, incluso en plena cirugía. Una vez vi a un paciente abrir los ojos durante una operación, y me susurró, «Ya viene por ti, doctorcito». Lo reporté. Me mandaron a descansar. Creyeron que estaba al borde del burnout. Y tal vez tenían razón, pero no sabían la verdad. No sabían que cada vez que el bisturí cortaba, otra alma caía, que cada vez que salvaba a alguien, otro moría. Y lo más macabro fue descubrir que ya no podía dejar de operar. Aunque lo intentara, mis manos se movían solas, mi cuerpo se activaba, era como si el bisturí me poseyera. Y lo peor es que empecé a disfrutarlo. Empecé a buscar casos imposibles, a retar a la muerte, a jugar con ella, pero ahora ya no puedo ignorarlo más. Sofía, ya no es Sofía. La mujer que regresó de esa operación no es la que amaba. Y esta noche, mientras escribo esto desde mi oficina del hospital, sé que vendrá por mí, porque el bisturí está temblando sobre la mesa, porque lo oigo caminando por el pasillo, porque el charro negro ya está aquí. No abrí la puerta, no fue necesario. El sonido de sus pasos bastó para hacer que el bisturí, que seguía sobre mi escritorio, comenzara a vibrar solo, como si el metal reconociera la cercanía de su dueño. Yo estaba congelado. No podía moverme. Mis manos sudaban, pero mi cuerpo estaba en una especie de parálisis lúcida. Veía todo, escuchaba todo, incluso el crujido leve del piso, las luces de emergencia parpadeando al fondo del pasillo, y esa presencia, esa maldita presencia que venía por lo suyo. Entonces la puerta de la oficina se abrió sola, ni un solo rechinido, solo ese susurro rasposo de las bisagras cediendo al aire. Afuera no había nadie. Al menos, eso creí por un segundo. Pero al mirar de reojo el reflejo en la ventana detrás de mí, lo vi entrar, alto, imponente, sin sombra pero con una oscuridad que lo seguía como un remolino invisible. El charro negro. Su sombrero bajaba tanto que apenas podía verle el rostro, pero sus ojos, maldita sea, esos ojos eran carbones encendidos, llenos de un odio antiguo, de una paciencia que solo un ser inmortal podía tener. Llevaba en la mano su bastón con empuñadura de calavera, y al tocar el suelo con él, todo el aire del cuarto se volvió espeso, casi irrespirable. No dijo nada, solo me observó. Yo apenas podía respirar, mis piernas temblaban. Intenté hablar pero las palabras no salían. Entonces, sin decirlo, me hizo sentir algo, una certeza. El trato no había terminado. El bisturí no era un regalo, era un préstamo. Y el interés por usarlo se estaba acumulando. ¿Qué quieres?, logré decir con la voz rota. Ya lo hice todo, ya le salvé la vida, ya pagué. El charro inclinó la cabeza apenas. Su sonrisa era apenas un gesto, una mueca torcida que me heló el alma. No has pagado nada, aún estás en deuda, respondió, con esa voz profunda que parecía surgir de dentro del cráneo, más que de su garganta. Me señaló el bisturí, lo tomé sin pensarlo. Al hacerlo, una punzada me cruzó el pecho, como si me acabaran de enterrar una aguja en el corazón. Todo se volvió borroso, las luces cambiaron, el hospital desapareció por un segundo.
Me vi en un lugar distinto, una sala quirúrgica enorme, blanca, pero vacía, sin monitores, sin tubos, sin enfermeras. Solo una camilla en el centro, y Sofía, atada, desnuda, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Me acerqué, grité su nombre, traté de tocarla. No reaccionaba, hasta que el bisturí empezó a arder en mi mano. El charro apareció a mi lado, sin haber caminado. Solo estaba ahí, como si siempre lo hubiera estado. Me señaló a Sofía, y con su voz retumbando en mis oídos, dijo, «¿La quieres de vuelta, no? Entonces termina lo que empezaste». Y en ese instante, entendí lo que me había negado a aceptar desde el principio. La Sofía que salvé no era mi esposa, era algo más, un cascarón, una imitación, un recipiente ocupado por algo que no era humano. Y si quería recuperarla, tenía que sacarlo de ahí, cortarlo, extraerlo. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que eso iba a matarla. El bisturí pesaba como un ladrillo. Cada vez que lo alzaba, sentía como si la gravedad se multiplicara. Me acerqué al cuerpo inmóvil de Sofía. Lágrimas me corrían por el rostro. Ella me miraba sin expresión. Pero cuando el metal tocó su piel, gritó. No fue su voz. Fue un chillido agudo, grave, imposible, como si algo se quebrara en la dimensión misma donde estábamos. Corté, y entonces, lo vi. Una sombra salió de su pecho, negra, líquida, arrastrándose como humo espeso. Tenía forma humana, pero sus brazos eran demasiado largos, y su rostro era idéntico al mío. Era yo, pero sin alma, sin luz, una versión podrida de mí mismo. Me miró con odio, y antes de que pudiera reaccionar, se me lanzó encima. Desperté gritando en la sala de descanso del hospital, rodeado de enfermeros y residentes. Me habían encontrado convulsionando con espuma en la boca, apretando el bisturí como si fuera mi única conexión con la realidad. Intentaron quitármelo, pero nadie pudo. Literalmente, nadie pudo tocarlo sin que se quemaran. Me metieron una semana en observación, me dieron antipsicóticos, dijeron que era estrés, que estaba perdiendo la noción de la realidad por el agotamiento. Nadie creyó lo que dije. Cuando por fin me dieron el alta, fui directo a casa. Sofía ya no estaba, había desaparecido, sin dejar nota, sin llevarse ropa, nada. Lo único que encontré fue un charco de sangre seca en la sala y una huella de herradura marcada sobre la alfombra. El bisturí de nuevo estaba sobre la cama. Intenté encontrarla. La busqué por todos lados. Hospitales, morgues, terminales, hasta brujos. Nadie la había visto. Pero cada vez que creía estar más cerca, algo pasaba. Mi coche se volcó en una carretera desierta, sin explicación. Sobreviví. Me apuntaron con un arma en un asalto, pero la pistola falló. Sobreviví. Me diagnosticaron una enfermedad rara, degenerativa. Me hice estudios en otro lado. Nada, como si algo me obligara a seguir viviendo. Y entonces entendí. Yo era el siguiente recipiente. Lo que había poseído a Sofía necesitaba un nuevo cuerpo. El bisturí no solo cortaba, también abría puertas. Y ahora yo era el cirujano, el paciente y la ofrenda. Decidí encerrarme. Me llevé todo a una cabaña vieja de mi familia en Tapalpa, sin señal, sin electricidad, solo un generador, una cama, mis cosas y el bisturí. No podía dejarlo, era como si me hablara, como si lo necesitara. Ya no dormía, ya no comía, solo lo pulía, lo acariciaba, hasta que una noche lo encontré metido en mi estómago. No recordaba haberlo hecho, me había abierto como si fuera otro paciente. Y ahí, dentro de mí, encontré algo, un pedazo de papel, con letras rojas. Decía, ella está viva, pero tú ya no lo estás. Desde entonces no sé qué soy. Camino, pero no siento los pasos. Como pero no tengo hambre. A veces me veo al espejo y mi reflejo no se mueve. El charro aparece seguido. A veces está en la ventana. A veces sentado en una silla que no tengo. Solo me mira. Nunca habla, pero me hace entender que esto no ha terminado. Y ahora estoy en el hospital otra vez. Me han llamado para una cirugía imposible, un tumor alojado en un lugar inaccesible. Todos dijeron que era inoperable, pero yo sé que puedo hacerlo. El bisturí lo sabe. Y ya estoy aquí, vestido, con las manos listas. La sala está fría, las luces parpadean. Afuera oigo cascos de caballo, y adentro sobre la mesa de acero me espera el cuerpo de mi hija. No sabía que Sofía estaba embarazada. No sabía que el pacto seguía creciendo por dentro. Y ahora tengo que abrirla también. Porque el bisturí no es mío, yo soy del bisturí. Hay días en los que despierto sin saber si sigo vivo o si ya me cargó la chingada y esto es el infierno. A veces abro los ojos y lo primero que veo es mi reflejo en el techo, como si el espejo del baño se hubiera colado a la recámara.
Y ahí estoy yo con las ojeras marcadas, el rostro chupado, la barba crecida y los ojos vacíos, como los de alguien que lo tuvo todo y lo perdió en una jugada. Y sí, tuve dinero, coches, viejas, fiestas, trajes carísimos, y hasta me llegó a saludar un senador en una gala. Pero antes de todo eso, fui un pobre cabrón sin rumbo, adicto a las apuestas, durmiendo en un cuarto de lámina con goteras, tragando Maruchan con agua de la llave, soñando con que algún día algo lo que fuera me sacara de ese pozo en el que yo mismo me metí. Ese día llegó, pero no fue un golpe de suerte, fue un trato que no sabía que estaba haciendo, y el que me lo ofreció no era de este mundo. No estoy contando esto para que me crean, ni me importa si piensan que estoy loco. Lo cuento porque hay noches en las que siento que alguien más va a caer en lo mismo, alguien como yo, y si puedo evitarlo aunque sea una sola vez, entonces tal vez pueda dormir tranquilo. Me llamo Julián Márquez, y esta es la historia de cómo me encontré con el charro negro, o más bien de cómo él me encontró a mí. Todo empezó en una noche maldita, de esas que huelen a desesperación. Yo acababa de empeñar el celular, una cadenita de oro que me había dejado mi abuela y hasta los tenis. Con eso junté 1,600 pesos, suficientes para entrar al casino clandestino de la colonia La Morita, ese que todos en Tijuana conocen pero nadie menciona por miedo. Le dicen el pozo, porque muchos entran y no vuelven a salir igual. A mí me valió madre, ya no tenía nada que perder, y la neta, una parte de mí quería morir jugando si es que eso tenía sentido. Desde que crucé la puerta me invadió ese olor a sudor, alcohol viejo y ansiedad. Las luces parpadeaban como si fueran a fundirse en cualquier momento y el aire acondicionado chillaba más de lo que enfriaba. Pasé entre las mesas como si flotara, con los billetes sudados en la mano y los ojos clavados en las ruletas. No iba con plan de ganar, solo quería que el destino me pateara una vez más. Entonces la vi. Una ficha negra tirada en el suelo, justo al lado de una silla vacía frente a la ruleta principal. No era como las demás. Era opaca, pesada, con un brillo raro como de obsidiana. Tenía grabado un símbolo que no supe reconocer, una especie de calavera con cuernos o con un sombrero, no lo sé bien, como si estuviera hecho a mano. Pregunté en voz alta si era de alguien, pero nadie respondió. Me encogí de hombros y la recogí. El croupier me miró raro, pero no dijo nada. Puse la ficha en el 13 negro, una apuesta que normalmente nunca hago porque es puro capricho. Giró la ruleta, y ahí cayó. 13 negro. Me pagaron más de 5 veces lo que tenía. Aposté de nuevo. Volvió a caer. Gané otra vez. Una señora a mi izquierda se desmayó. Nadie se inmutó. El personal apenas se movió. La levantaron como si fuera costal de papas y se la llevaron entre dos. Yo seguí apostando. La ficha parecía tener voluntad propia, como si me susurrara a dónde apostar. Cada vez que tocaba la mesa, sentía un escalofrío en el brazo. Y cada vez que ganaba, alguien sufría algo. Un tipo convulsionó. Una muchacha gritó porque un diente se le cayó de la nada. Pero todos lo ignoraban. Solo yo veía las consecuencias. Y no estaba solo. En la esquina más oscura del salón, parado como si fuera parte del decorado, había un hombre alto, vestido de negro de pies a cabeza, botas brillantes, espuelas que reflejaban las luces, pantalón ajustado, saco largo y un sombrero enorme que le cubría el rostro. No se movía, solo estaba ahí, viéndome. O eso sentía yo. Parpadeé y desapareció. Creí que era el alcohol o el sueño, pero en el fondo sabía que no. Ese hombre no era parte del casino. Era otra cosa. Salí de ahí esa noche con las bolsas llenas de billetes. Literal, me dieron una maleta y una mochila para llevarme el dinero. No lo podía creer. Tomé un taxi hasta la zona centro y renté una habitación en un hotel viejo, de esos que huelen a cigarro y humedad, donde nadie hace preguntas. Dejé el dinero sobre la cama y me encerré en el baño a lavarme la cara. Cuando volví, la ficha estaba sobre la almohada. No la había traído conmigo, no la recordaba haber guardado, pero ahí estaba, intacta con el mismo símbolo tallado y ese color que parecía absorber la luz. Me temblaron las manos, la toqué, estaba fría, la guardé en el cajón y me dormí con un ojo abierto. Las semanas siguientes fueron un carnaval de locura. Me vestía con ropa de diseñador, comía en lugares donde un vaso de agua costaba más que lo que antes ganaba en una semana. Empecé a jugar en otros casinos. Todos sabían mi nombre. Algunos me llamaban el hombre con la suerte del diablo, pero no sabían cuán cerca estaban de la verdad, porque cada que apostaba con la ficha negra, alguien caía, y cada que alguien caía, él aparecía. A veces en la tele apagada, a veces reflejado en una ventana. Una vez lo vi parado sobre un poste de luz en plena lluvia, sin mojarse. Otra vez, sentado en una banca del parque donde solía ir con mi hija. Me seguía, me vigilaba. Intenté deshacerme de la ficha muchas veces. La aventé por el drenaje.
La lancé desde un puente. La enterré en un terreno baldío. Siempre volvía. Una noche me desperté con la boca seca. Me fui a servir agua, y cuando prendí la luz de la cocina, ahí estaba, la ficha girando sobre la mesa como si alguien acabara de soltarla. Ya no sabía si estaba despierto o soñando. Mi reflejo se distorsionaba en los espejos. Los relojes se detenían cuando entraba a jugar. Una vez, un cajero automático empezó a soltar billetes sin que yo hiciera nada, y en la pantalla apareció el símbolo de la calavera. Mi mente empezó a quebrarse. Escuchaba voces. No dormía. Me sangraban los oídos. Pero lo peor fue cuando vi a mi exesposa. Me la topé en un centro comercial y corrí a abrazarla. Ella me vio como si no me conociera. Me dijo que no sabía quién era yo, que nunca había estado casada, que no tenía hija, que me alejara o llamaría a la policía. Entonces lo entendí. No solo estaba perdiendo la cordura, estaba desapareciendo de mi propia vida. Y ahí fue cuando realmente lo vi. En el reflejo del aparador detrás de ella, el charro me miraba directo a los ojos. Esta vez sonrió, y esa noche por primera vez, tocó mi puerta. El golpe en la puerta no fue fuerte. Fue seco, preciso, como si supiera exactamente dónde poner el puño para que me temblaran hasta los huesos. Eran como las 3 de la mañana y el pasillo del hotel estaba completamente en silencio. Ni la televisión del cuarto de al lado sonaba. Y eso que el viejo del 305 siempre la dejaba encendida. Me quedé sentado en la cama, con el corazón retumbando, sintiendo cómo el sudor me escurría por la espalda. No quería levantarme, no quería moverme, y sin embargo lo hice. Caminé hasta la puerta sin hacer ruido, como si eso fuera a cambiar algo. Acerqué el ojo a la mirilla. No vi a nadie, pero cuando me alejé para dar un paso atrás, la puerta se abrió sola. No rechinó, no crujió, solo se deslizó, suave, como si una mano invisible la empujara con cuidado. La oscuridad del pasillo parecía más densa que antes. Me incliné apenas, asomando la cabeza. Y ahí estaba, a unos 10 metros, parado en medio del corredor, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera invitando a salir. El charro negro. No se movía, solo me miraba. No podía verle el rostro, pero sentía su mirada en mi pecho, como si me estuviera abriendo por dentro. Entonces levantó una mano, con los dedos cubiertos por un guante oscuro, y con un movimiento lento me hizo una seña, como si estuviera llamando a un perro, y yo, sin saber por qué, di un paso al frente. Luego otro. Caminé hacia él como un idiota, como si una cuerda invisible me arrastrara desde el estómago. Cuando estuve a unos pasos de su figura, sentí que el aire se congelaba. Todo a mi alrededor parecía detenerse. El silencio era tan espeso que podía oír mis propios latidos como martillazos. «Has ganado mucho», dijo con una voz tan profunda que me dolió en los huesos. «Pero toda deuda se paga, compadre». Quise hablar, quise preguntar qué quería, cómo podía detener todo esto, cómo podía volver a ser el mismo. Pero mi garganta estaba cerrada, y mis labios secos como cartón. Solo alcancé a mover la cabeza en señal de súplica. Entonces él sacó de su saco un objeto. Era la ficha, pero ya no era negra, era roja, roja como el infierno. Me la puso en la mano sin tocarme. Sentí el frío del metal filtrarse hasta los pulmones. Tenía grabado mi nombre completo, incluso el segundo apellido. Me la quedé viendo temblando, hasta que volví a levantar la mirada y él ya no estaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, viendo la ficha sobre la mesa, preguntándome cuánto tiempo me quedaba. Al día siguiente fui al banco y retiré todo el dinero. Cerré las cuentas, vendí lo que pude, lo metí en bolsas y salí de la ciudad. Manejé hasta Sinaloa, donde tenía un primo lejano que vivía en una cabaña. No le dije nada, solo le pedí quedarme unos días. Me encerré ahí, tratando de entender qué estaba pasando, pero cada noche sin falta, escuchaba el trote de un caballo afuera. A veces veía sombras moviéndose entre los árboles. Una vez, en la madrugada, me asomé por la ventana y vi marcas de herraduras en el techo. Me volví loco. Empecé a gritar, a correr por el bosque como un maldito, pidiendo que se me llevara, que terminara con todo. Pero no, él no quería mi vida, quería algo más. Algo peor. Regresé a Tijuana, destruido, y me metí al casino por última vez. Quería entender, quería enfrentar lo que fuera que me estuviera persiguiendo. Entré con la ficha roja en la mano. Los guardias me reconocieron y me dejaron pasar sin decir una sola palabra. Parecía que todos sabían que esa noche era diferente. Me senté en la mesa de ruleta. Puse la ficha en el centro. Nadie dijo nada. El croupier solo asintió y giró la rueda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La bola giró, y cuando cayó, el casino entero se quedó en silencio. Nadie respiraba. Nadie se movía.
Entonces las luces parpadearon y todo se apagó. Oscuridad total. Lo siguiente que supe fue que estaba en un lugar distinto, un campo abierto, oscuro, nebuloso. Frente a mí, el charro montado en su caballo. Tenía una sonrisa torcida y una expresión vieja, como si hubiera estado ahí desde antes de que existiera el tiempo. Aquí se paga lo que se debe, me dijo. Pero tú tienes una elección. Me mostró dos sombras a mis lados. Cuando volví la vista, vi a mi hija a la derecha, y a mí mismo a la izquierda. No era mi reflejo, era yo como estaba esa noche en el hotel, destruido, desesperado. El charro me miró y señaló a ambos. Uno de los dos se queda conmigo. Sentí que me partía el alma. Grité, lloré, me arrodillé. Le rogué que se llevara solo la ficha, que me dejara pagar con dinero, con años, con lo que fuera. Pero él negó con la cabeza. No había marcha atrás. Entonces, sin pensarlo mucho, señalé mi reflejo, el yo del pasado. Pensé que así salvaría a mi hija. Pensé que eso me liberaría. Pero estaba equivocado. El charro sonrió, asintió, y con un movimiento mi otro yo se convirtió en humo. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera, como si me hubieran arrancado un órgano. Desperté en el hotel, solo, desnudo con la ficha roja grabada en el pecho, no como tatuaje, como si me la hubieran incrustado con fuego. Desde entonces tengo todo el dinero que quiera, nunca me falta nada. Las puertas se me abren, los negocios prosperan, pero ya nadie me recuerda. Para todos soy un desconocido, ni siquiera tengo registros oficiales. No existo, y cada vez que veo a un niño en la calle, me parece que se parece a mi hija, y cada vez que me reflejo en un espejo, mi otro yo me observa desde dentro, gritando. El charro me visita a veces, ya no me habla, solo se aparece, como recordándome que mi trato no terminó, que apenas comenzó, y cada vez que me despierto con la ficha en la boca, sangrando, entiendo que algún día me la va a tragar entera, y entonces será mi turno de recoger apuestas para él, porque hay tratos que se hacen sin palabras, y pactos que ni la muerte rompe. A mí no me gusta hablar de mi vida. No es porque tenga miedo, ni porque me arrepienta, sino porque sé que la mayoría no entendería. Muchos creen que todos los narcos somos iguales, que solo pensamos en dinero, armas, mujeres y poder. Y en parte tienen razón, pero también hay cosas que nunca se cuentan, cosas que no aparecen en las noticias, que no se graban en corridos, que no se susurran ni en los panteones más silenciosos de Sinaloa. Y yo viví una de esas cosas que se esconden en las sombras, que ni los más bravos se atreven a mencionar. Me llamo Julián Cabrera, aunque ese nombre ya no lo uso. En el mundo donde yo reinaba me conocían como El Veneno, y durante varios años fui el jefe de plaza en una zona caliente del norte. Mi rostro nunca salió en la prensa, ni mis fotos circularon como las de otros. Siempre supe moverme con discreción, ganándome respeto sin necesidad de hablar mucho. Cuando me paraba en un lugar, todos bajaban la cabeza. Y no porque yo fuera más violento o más cruel, sino porque tenía algo que los demás no, algo que nadie entendía, pero todos sentían. Un aura, un poder, una suerte que ni las balas podían tocar. Pero eso que me rodeaba, esa protección que parecía sobrenatural, no era gratis. Y lo peor es que ni siquiera recuerdo el momento exacto en que hice el trato. Lo que sí recuerdo es la primera vez que lo vi, a él, al charro negro. Fue durante una emboscada en la sierra, en 2000. Íbamos en caravana, transportando mercancía pesada por una brecha conocida, con 3 camionetas blindadas y 10 hombres bien armados. Era una ruta segura, ya la habíamos hecho antes, pero esa noche, algo se sentía distinto. El aire estaba más frío, los radios fallaban, y los perros no ladraban en los ranchos cercanos. En la última curva antes del punto de entrega, nos llovió plomo. Más de 20 cabrones nos estaban esperando, bien organizados, con lanzagranadas y todo. Mis hombres cayeron como moscas. La primera camioneta explotó, la segunda se llenó de agujeros. Solo quedábamos yo y otro cabrón, un cholo de Durango al que apodaban el Pato. Nos escondimos entre las piedras, las balas nos silbaban por encima. Yo pensé que hasta ahí había llegado. Empecé a rezar, a prometer que si salía vivo de esa me iba a desaparecer. Me iba a ir a otra parte, a abrir un negocio, a criar gallos o lo que fuera. Pero entonces todo se detuvo. Literal, el sonido de las balas desapareció, los gritos se esfumaron. El eco de la sierra se murió. Miré al Pato, y él estaba congelado, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que lo quebró por dentro. Y entonces lo vi. De pie, en medio del camino, donde hacía un segundo explotó una granada.
Un hombre alto, vestido de charro negro, con la piel como hecha de tierra quemada, el sombrero tan grande que casi cubría el cielo, y los ojos rojos como tizones recién sacados del fuego. No se movía, pero su presencia lo cubría todo. Me observó sin decir nada. Luego extendió una mano, como ofreciéndome algo. No supe qué hacer. Sentí que si lo ignoraba me moría, pero si aceptaba, algo dentro de mí iba a cambiar para siempre. Lo último que recuerdo de esa noche es haber dado un paso hacia él, solo uno. Luego desperté en una cabaña vieja, solo, sin armas, sin herida alguna. Afuera no había nadie, solo una camioneta con el motor encendido y una caja en el asiento del copiloto. Dentro de la caja había un revólver viejo, de esos plateados con empuñadura de hueso. Grabado en el cañón decía, confía en ti, pero nunca en nadie más. Y abajo un papel doblado que solo decía, el respeto se gana con sangre o con sombra. Desde entonces todo cambió. Mis enemigos caían antes de que yo moviera un dedo, mi gente me seguía ciegamente, lo que decía se cumplía. Y los que intentaban traicionarme morían de formas tan extrañas que nadie se atrevía a preguntarme si yo tuve algo que ver. Un tipo amaneció sin lengua, otro se disparó en la cabeza con su propia arma sin dejar nota. Uno más fue encontrado colgado de un mezquite, pero con los pies enterrados en el suelo. Lo más curioso fue que no volví a ver al charro por un buen tiempo, pero su presencia estaba ahí, como una sombra detrás de cada decisión que tomaba. A veces al mirar por el retrovisor lo veía montado en un caballo negro, siguiéndome desde lejos. Otras veces sus espuelas sonaban en los pasillos vacíos de las casas de seguridad donde me quedaba. Una noche juraría que dormí con el revólver en la mano y amaneció a mis pies, con una bala menos. Pero nadie escuchó disparos. Nadie había entrado. Empecé a cambiar. Me volví más cerrado, desconfiado. No le decía nada a nadie, ni a mis tenientes, ni a mis amantes, ni a los pocos familiares que me quedaban. Cada vez que alguien me preguntaba algo personal, sentía que una voz dentro de mí me advertía, no confíes, y esa voz no era mía. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Cambiaba de celular cada 3 días, no comía 2 veces en el mismo lugar, me movía solo. Aún así todo funcionaba. Mis rutas crecieron, mis enemigos desaparecieron, incluso la marina me dejó de buscar. Todos sabían que el veneno ya no era como los demás, que algo lo protegía. Algunos decían que yo tenía pacto con el diablo, otros que había muerto y regresado. La neta, no estaban tan lejos. Pero el poder tiene un precio, siempre lo tiene. Una madrugada recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía, tú ya no tienes sombra. No entendí. Pensé que era una amenaza pendeja. Pero cuando salí a fumar al patio de una de mis casas, noté algo. La luz de la luna me daba de lleno en la espalda, pero en el suelo no había sombra. Ninguna, ni de mi cuerpo, ni de mi cigarro, ni de la silla. Nada. Como si el mundo ya no supiera que existo. Me encerré, trastornado. Llamé a todos mis hombres de confianza, uno por uno. Nadie contestó. Fui a buscar a mi hermano, que vivía en Culiacán. Su casa estaba vacía, no vacía de muebles, vacía de historia, como si nunca hubiera existido. En las oficinas municipales no había registros de él, ni de mí. Mi acta de nacimiento desaparecida, mi CURP invalidado, mi nombre borrado, como si me estuvieran arrancando de la realidad pedazo por pedazo. Y ahí fue cuando lo vi otra vez, al charro, parado en medio de la calle mientras todos los demás seguían su vida sin notarlo. Me miró con tristeza, no con burla, no con enojo, tristeza, como si ya supiera lo que venía. Levantó el brazo y señaló detrás de mí. Me di la vuelta, y estaba mi madre, pero no como la recordaba. Vieja, enferma, perdida. Estaba llorando, con los ojos blancos, sentada en una silla de ruedas oxidada, con las uñas largas como garras. Murmuraba mi nombre, una y otra vez, solo que no era mi nombre, era otro, uno que no recordaba haber tenido. Uno que me heló la sangre cuando lo escuché, porque lo había soñado, muchas veces cuando era niño, antes de que mi papá se volara la cabeza frente a mí. No supe qué hacer, grité, corrí, pero nadie reaccionó, nadie me vio, como si ya no existiera, como si el mundo estuviera borrándome mientras aún respiraba. Y justo ahora, estoy escribiendo esto desde una habitación vacía, en una casa que no es mía, con un cuerpo que ya no siento como propio. El revólver está sobre la mesa, cargado, pesado, lleno de secretos, y sé que en cualquier momento él va a volver, a terminar lo que empezamos. Porque el charro no da regalos, solo ofrece opciones, y yo sin saberlo ya elegí la mía. La pistola estaba sobre la mesa, con el tambor abierto. 6 balas. Las conté una por una, como si mi vida dependiera de eso, y en cierto modo así era.
No me pregunten cuánto tiempo estuve ahí, encerrado en esa casa que ya ni recordaba haber rentado, con las ventanas selladas, los espejos cubiertos y las luces apagadas. El único sonido era el tic-tac de un reloj que colgaba torcido en la pared, marcando una hora que nunca cambiaba. Las manecillas estaban atascadas en las 3. Y sí, yo también noté la coincidencia. A esas alturas ya no creía en el azar. Pasé horas, quizá días, sentado frente a la pistola pensando si debía usarla. No para defenderme, no, para terminar todo. Pero algo me detenía. No era miedo. Era una certeza, una sospecha que me retumbaba en los huesos. Que ni siquiera eso me iba a liberar. Que si jalaba el gatillo solo me iba a hundir más profundo. Porque ya no sabía si estaba vivo, muerto o en algo peor. Lo que sí sabía era que el charro estaba cada vez más cerca. La noche que todo cambió empezó como todas. Silencio, oscuridad, paranoia. Pero esa vez, al despertar de un sueño que ya no sé si fue pesadilla o recuerdo, encontré la sombra de alguien en la pared. No era la mía, no podía serlo. Yo ya no tenía sombra. Lo supe desde aquella madrugada en Culiacán, cuando noté que el mundo había dejado de proyectarme. Pero esa silueta estaba ahí, larga, delgada, con un sombrero ancho y espuelas que tintineaban sin moverse. Me quedé helado. No parpadeaba, no respiraba, la sombra tampoco. Entonces, el revólver vibró sobre la mesa. Sin tocarlo, giró sobre sí mismo. El tambor se cerró, el seguro se bajó solo, y sin previo aviso, la voz del charro resonó en la habitación, sin venir de ninguna parte, como si se filtrara por las paredes. Ya elegiste, Julián, pero aún no sabes qué elegiste. Me paré de golpe, sudando, gritando su nombre, retándolo. Le dije que diera la cara, que no era ningún cobarde, que si quería mi vida se la llevara, pero no respondió. Lo único que cambió fue la sombra, que se empezó a mover. Se despegó de la pared, poco a poco como si fuera tinta chorreando al revés. Tomó forma, volumen, se estiró, se alzó, y al final, ahí estaba él, el charro negro, frente a mí, sin haber usado la puerta ni una sola vez. Esa vez lo vi mejor que nunca. Su piel no era solo oscura, era como cuero reseco estirado sobre huesos viejos. Su cara tenía cicatrices que parecían haber sido hechas con fuego, y sus ojos no eran humanos. Eran pozos ardientes, sin fondo, como si uno pudiera caerse en ellos y no dejar ni el alma detrás. Me miró, y con esa sonrisa rota que le nacía desde el cuello dijo: «¿Cuánto vale el respeto, compadre? ¿Cuánto vale que todos te teman pero nadie te recuerde?» Y fue ahí que lo entendí. El trato no fue por poder ni por dinero, fue por miedo. Yo pedí que nadie me traicionara, que nadie me tocara, que nadie me viera como un igual. Pedí ser intocable, y eso fue lo que me dio, pero a su manera. Ya nadie puede hacerte daño, continuó, pero tampoco pueden amarte, buscarte, llorarte, ni siquiera odiarte. Ya no eres parte del mundo, ya no dejas sombra, porque ya no dejas huella. Caí de rodillas, me llevé las manos a la cara, lloré como no lloraba desde que era niño. Me di cuenta de que no era invencible, era invisible, que todos mis logros, todo mi poder, era un castillo de aire. Nadie me recordaba, nadie me buscaba, ni mi madre, ni mis hombres, ni mis enemigos, y esa era la maldición. Pero aún puedes elegir, me dijo, aún puedes dejar algo atrás. Le pregunté qué más quería, qué más podía ofrecer si ya no era nadie, y entonces sacó un papel arrugado de su saco, lo lanzó al aire y flotó hasta mis manos. Era un contrato, no tenía letras comunes, era una mezcla de símbolos antiguos, como si estuviera escrito en sangre con lengua de otro tiempo, pero entendía el mensaje. Me ofrecía algo más, un segundo trato, la posibilidad de volver a tener sombra, de existir de nuevo, de que alguien, aunque fuera una sola persona, me recordara. El precio era entregar a alguien más a su lugar, no solo la vida, su existencia entera, su historia, su alma. Yo iba a volver, pero otro iba a desaparecer como yo. El nombre ya venía escrito. Mi hermano. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, viendo el papel, recordando nuestras peleas de morros, las veces que me cubrió con mi papá, los domingos en la plaza. Lo había buscado en su casa hace semanas. Ya no estaba. Tal vez ya había sido borrado, tal vez no, pero si firmaba, yo volvía, aunque él se perdiera. Tomé el revólver, me temblaba la mano, apunté a mi cabeza. ¿Era eso o firmar? Y entonces, lo vi, en el reflejo del vidrio sucio de la ventana. Mi hermano, no como lo recordaba, sino envejecido, cansado, con los ojos llorosos, como si me estuviera viendo desde el otro lado del infierno. Me dijo algo, no escuché las palabras, pero las leí en sus labios. Hazlo por ti, cabrón, no por mí. Y esa fue la gota. Firmé, con mi sangre, con la punta del revólver. Y el charro sonrió.
Desperté en un motel barato, con dolor de cabeza, la barba crecida, los bolsillos vacíos, y mi sombra pegada al suelo. Todo había vuelto. El mundo me veía, la gente me reconocía, los archivos existían otra vez. Volví a ser Julián Cabrera, el veneno, pero al buscar a mi hermano, nada, nadie lo recordaba, ni su exesposa, ni sus hijos, ni los vecinos. Borrado, y ahora vivo, pero no duermo. Porque cada vez que mi sombra se alarga en la calle, siento que no soy yo el que la arrastra, sino él, el charro, como si estuviera ahí, siempre pegado a mis pies, esperando la próxima vez que tenga miedo, la próxima vez que quiera desaparecer. Y sé que va a pasar, porque ese revólver sigue en mi cajón, con una bala menos, y el contrato tiene espacio para otra firma. A veces me pregunto si todo lo que me pasó fue por ambición, por ignorancia, o por pura pinche necesidad, porque en este país, ser pobre no es solo tener los bolsillos vacíos, es vivir con una soga invisible en el cuello desde que naces. Yo crecí en Ecatepec, en una de esas calles que se llenan de agua negra cuando llueve, donde no hay biblioteca pero sí 3 tienditas que venden cigarros sueltos. Mis papás siempre hicieron lo que pudieron, pero apenas alcanzaba para lo básico. Estudiar una carrera era mi única salida, y no porque me gustara, sino porque no quería acabar muerto o vendiendo cristal como muchos de mis vecinos. Me llamo Rodrigo Sánchez, y hasta hace unos meses era estudiante de arquitectura en la UNAM. Tenía talento, no lo voy a negar, pero el talento sin dinero vale madre. Desde el primer semestre supe que no iba a competir con los juniors que llevaban iPad desde la prepa y que tenían estudios de arte en Europa. Yo dibujaba mis planos a mano en hojas recicladas y me quedaba hasta las 3 de la mañana en el taller porque en mi casa no había espacio ni silencio. Aún así aguanté, me chingué, y fui avanzando semestre tras semestre cargando maquetas en el metro y entregando proyectos que me costaban semanas de insomnio. Hasta que llegó octavo semestre. La materia se llamaba Diseño y Estructura Avanzada, un nombre bonito para una chinga infernal. El profe era el típico arquitecto frustrado que se sentía Dios y reprobaba por deporte. Su consigna era simple: diseñen algo que nunca antes haya sido pensado. Y el proyecto final valía el 60% de la calificación. El que no entregara algo impactante no pasaba. Y no era una amenaza, era su maldita regla. Yo ya estaba al borde. Tenía 2 chambas, una en una cafetería de la colonia Roma y otra en una imprenta en el centro. Dormía en la facultad, vivía con estrés, café frío y dolores de cabeza que me hacían sangrar la nariz. Una noche, después de que se me cayó una maqueta y el profe me humilló frente a todos, me senté solo en las escaleras del edificio A y me puse a llorar, como un niño, como un pendejo. Ahí fue donde empezó todo. Una señora se me acercó, no sé de dónde salió, morena chaparrita con un rebozo rojo y una voz suave, casi maternal. Me ofreció un café de esos que venden en termo. Pero lo raro fue que sabía exactamente por qué estaba así. Me dijo sin que yo le contara nada: estás buscando un diseño que impresione, ¿verdad? Me saqué de onda pero asentí. Entonces me dio una libreta, vieja de pasta dura forrada con cuero agrietado. Me dijo: aquí está lo que necesitas, pero no lo uses todo, solo lo necesario. Y se fue, así, sin decir su nombre, sin pedir nada a cambio. La libreta estaba llena de planos, pero no eran como los que yo había visto en la escuela. Eran estructuras imposibles. Edificios que parecían vivos, que respiraban, con escaleras que se cruzaban en ángulos antinaturales y habitaciones que se multiplicaban hacia adentro. Era como si alguien hubiera mezclado geometría, arte sacro, arquitectura brutalista y algo más. Algo que no sabría explicar. Algo que me daba escalofríos solo con verlo. Pero eran perfectos. Eran sin duda lo que necesitaba para pasar la materia y destacar. Empecé a copiar uno de los diseños. Lo adapté un poco, le metí mi toque. Hice la maqueta más detallada que jamás había hecho. Usé cartón, madera, vidrio, incluso cera derretida. Me tardé días sin dormir, pero cuando lo terminé, supe que era diferente, no solo por cómo se veía, sino por lo que hacía sentir. Nadie que la mirara podía dejar de verla, hasta los que pasaban por casualidad se detenían. Algunos se mareaban, otros decían que les dolía la cabeza. El profe se quedó callado por primera vez en su vida. Solo dijo: esto es nuevo. Me puso 10. Me felicitó, me recomendó para una residencia. Pensé que por fin mi suerte estaba cambiando. Pero esa misma noche, uno de mis compañeros se lanzó desde el 6º piso del taller. Lo encontraron con los ojos abiertos y la piel toda arañada, como si él mismo se hubiera intentado sacar algo de adentro. Dijo su familia que había estado obsesionado con una estructura, una que no debía ser construida.
No le di importancia. Creí que eran coincidencias. Pendejamente decidí seguir usando la libreta. Diseñé otro edificio, esta vez una biblioteca pública, con laberintos internos, paredes que giraban, techos abovedados que cambiaban con la luz. El jurado del concurso donde lo presenté me ovacionó. Uno de los arquitectos incluso me ofreció una beca en Alemania. Estaba por firmar los papeles cuando recibí un mensaje. ¿Te crees listo?, decía. No tenía remitente. Luego llegó otro. Eso no era para ti. Esa noche soñé con la mujer del rebozo, pero ya no tenía cara. Solo un hueco negro, como una boca abierta. Me dijo algo en una lengua que no entendí, pero que me hizo despertar con las orejas sangrando. La libreta estaba en el suelo, abierta en una página que yo no recordaba haber visto. El plano era de un edificio en espiral, que descendía hacia el centro. En lugar de entradas, tenía túneles. En lugar de ventanas, tenía ojos. Y sin pensar, lo empecé a construir en maqueta. Mis manos se movían solas, como si ya supieran lo que debían hacer. No comí, no dormí, me desmayé 2 veces, pero la terminé. Y cuando la puse en mi escritorio, algo cambió. Las sombras en el cuarto se alargaron. El foco empezó a parpadear, y escuché un paso, uno solo, pero con espuelas. Corrí a revisar, no había nadie. Bajé a la planta baja, ni un alma, pero en la entrada de la facultad sobre el mármol, había una pisada, grande, firme, devota, y al lado una moneda, negra, como de obsidiana, caliente al tacto, y grabada con una calavera con sombrero. Desde entonces lo veo, en las ventanas del metrobús, en los cristales de los edificios altos, en las vitrinas vacías. Siempre está ahí, viéndome, desde lejos. No me habla, solo observa, pero cada vez que vuelvo a abrir la libreta, siento que se acerca más, como si cada diseño lo llamara, como si cada estructura fuera una invocación. Y lo peor, es que no puedo dejar de hacerlo. Siento que si dejo de dibujar, si me niego a seguir, algo dentro de mí se va a pudrir. Lo peor fue lo de la biblioteca. El proyecto fue aprobado. Lo empezaron a construir con base en mi diseño. Todo iba bien, hasta que los albañiles empezaron a desaparecer. Uno cayó del techo, otro se cortó las venas en el baño portátil. Un tercero desapareció sin dejar rastro, pero su sangre apareció dibujando el plano de la estructura sobre el concreto fresco. Yo ya no duermo, ya no salgo, solo dibujo. La libreta me controla, mis manos ya no son mías. Siento que cada trazo le da más poder, que cada línea lo acerca. Y esta noche siento que está justo afuera de mi puerta, y la libreta se abrió sola. No sé si lo que pasó esa noche fue un sueño, una alucinación, o si de verdad crucé un umbral que ya no puedo desandar. Pero juro que la libreta se abrió sola, como si tuviera vida propia. Las hojas crujieron despacio como un susurro hasta quedarse fijas en una página que yo jamás había visto. El plano ahí dibujado no era un edificio, no era una maqueta, era un cuerpo humano, partido por la mitad, con las venas conectadas a escaleras. Los huesos eran columnas, y en el centro del pecho, una puerta. Me quedé paralizado, no podía dejar de mirar. Las líneas vibraban, lo juro. Las líneas vibraban como si se estuvieran moviendo, latiendo. De pronto sentí que algo estaba detrás de mí. No lo escuché entrar, no lo vi reflejado, solo lo sentí, como un peso en el aire, como una presencia que no debería existir en este mundo. Y cuando me giré, el cuarto estaba vacío, pero el foco ya no parpadeaba, se había fundido. Entonces escuché las espuelas. Un paso, luego otro, despacio, pesado, como si alguien caminara con calma, sabiendo que no había a dónde correr. Me asomé por la ventana, y ahí abajo, parado entre la niebla que se acumulaba frente al edificio de la Facultad de Arquitectura, estaba él, el charro negro, imponente, con el sombrero cubriéndole el rostro y una mano apoyada en la empuñadura de un machete que colgaba de su cintura. No se movía, no hablaba, pero su sola presencia me aplastaba el pecho. Me dieron ganas de vomitar. Bajé corriendo, no sé por qué. Tal vez una parte de mí quería enfrentarlo, preguntarle qué quería de mí, entender qué era todo esto. Pero cuando llegué al patio, ya no estaba. Lo único que quedaba era la moneda negra sobre el concreto, pero ahora tenía otra cara grabada, la mía. Maldita sea, era mi rostro, pero desfigurado, con la piel colgando, los ojos vacíos. Casi grité. Me encerré en los baños del segundo piso, me lavé la cara con agua helada y me miré al espejo. Y ahí entendí que todo se había salido de control, porque mi reflejo no me imitaba. Mi reflejo sonrió, cuando yo no lo hice, y luego lentamente se llevó un dedo a los labios, como diciéndome, silencio. Me fui directo a mi casa, temblando sin decir nada, pero ya era tarde. Mi mamá me vio llegar y se espantó. Me preguntó qué tenía, por qué me veía tan flaco,
¿Por qué tenía los ojos tan hundidos? Yo no me había dado cuenta, pero me había estado consumiendo. Los dibujos, las noches sin dormir, el miedo, todo me estaba carcomiendo. Intenté tirar la libreta, la metí en una bolsa, la llevé hasta un lote baldío y la quemé. Pero mientras ardía, las llamas formaron una figura, una silueta, la misma, la del charro, y en el humo lo escuché. Sus palabras eran un eco dentro de mi cabeza. Las puertas no se cierran cuando ya estás dentro. Pensé que tal vez estaba loco, que el estrés de la carrera, la presión, la falta de sueño, me estaban haciendo ver cosas. Pero no, porque lo que vino después ya no fue solo conmigo, fue con todos. La construcción de la biblioteca basada en mi diseño fue suspendida. Uno de los ingenieros cayó por un hueco que no estaba en los planos. Dijo que fue como si el piso se abriera debajo de él. Un albañil juró haber visto un pasillo que no estaba ahí el día anterior. Otro, uno más viejo, abandonó la obra balbuceando que los muros respiraban y que las escaleras cambiaban de lugar solas. Los noticieros locales dijeron que era sabotaje, que había negligencia, pero yo sabía que algo se estaba gestando, algo que yo mismo había traído al mundo. Volví a mi departamento con la idea de empacar mis cosas e irme, salir del país, huir a donde nadie me conociera. Pero cuando abrí la puerta, no era mi casa, era otro lugar, un pasillo largo, oscuro, con paredes de concreto sin pintar, cubiertas de símbolos. Lo peor fue que lo reconocí, era uno de mis diseños, una sección de uno de los planos más complejos de la libreta. Esa parte jamás la había construido, ni siquiera como maqueta, y sin embargo, estaba ahí, frente a mí. Intenté dar un paso atrás, pero la puerta había desaparecido, ya no había regreso, no había ventanas, solo una lámpara colgando al fondo, parpadeando. Caminé, mis pasos hacían eco. A lo lejos, vi una figura sentada en una silla de ruedas. Me acerqué lentamente, y casi me da un infarto. Era yo, mi cuerpo, mi cara, pero en otro estado, como si llevara años ahí atado, con los ojos abiertos, secos, sin vida. Al lado en el suelo, estaba la moneda. La recogí. Esta vez, la cara tenía el símbolo original, la calavera con el sombrero, y debajo, una inscripción que decía: «Tú diseñaste tu infierno». Corrí por pasillos que no llevaban a ningún lado. Las puertas eran falsas, los muros se movían, las escaleras se retorcían como serpientes. Era como estar dentro de un laberinto hecho de concreto y pesadilla. Empecé a escuchar sus pasos, las espuelas, el eco de su voz en las paredes. No decía mi nombre, decía algo peor: arquitecto de puertas malditas. Después de lo que me pareció una eternidad, desperté, desnudo, tendido sobre el suelo del taller. Me habían encontrado los veladores. Dicen que gritaba dormido, que hablaba en un idioma extraño, que tenía los dedos cubiertos de tinta negra, como si hubiera estado escribiendo sin parar. La libreta que yo creía haber quemado estaba en mi mochila, abierta en una nueva página, un plano de una iglesia, pero no cualquier iglesia. Era una réplica exacta de la parroquia abandonada cerca de casa de mis abuelos, el lugar donde, según mi mamá, la gente dejó de ir porque en una misa un padre se volvió loco y se colgó frente a todos. La estructura del dibujo tenía símbolos ocultos, códigos, rutas, y en el altar había una figura con sombrero. No quiero seguir, pero la libreta me obliga. Cada vez que intento dormir, se abre sola. Cada vez que dejo de dibujar, sangro por la nariz. Escucho voces en los tubos del lavamanos. Veo caras en las ventanas. Y sé que todo lo que he diseñado, todo lo que he trazado con mis propias manos, se está construyendo, en alguna parte, y cada estructura es una puerta, y cada puerta lo deja entrar, porque eso es lo que soy ahora, un arquitecto de lo imposible, un peón del charro negro. Y mientras la libreta siga teniendo páginas, yo seguiré dibujando, y cada vez que trazo una línea, alguien muere. Yo siempre quise ser policía, desde que era niño, no porque soñara con ser un héroe, ni porque quisiera aparecer en la tele, sino porque me cansé de ver cómo los malos hacían lo que querían en mi colonia y nadie les ponía un alto. Crecí en Iztapalapa, en una de esas zonas donde la patrulla pasa rápido, sin bajarse, donde los tiros suenan más que los cohetes y donde la gente aprende a guardar silencio para seguir viva. Desde morro vi morir a mi primo en una balacera entre narcomenudistas. Vi a mi papá desaparecer después de un ajuste de cuentas y a mi mamá llorar sola, lavando ropa ajena para que yo pudiera ir a la escuela. Así que sí, quería ser policía, para tener una placa, para no tener miedo, para por fin tener un poco de poder. Me llamo Rafael Domínguez,
Tengo 31 años, y hace apenas unos meses era un oficial de patrullas nocturnas asignado al sector C, una zona complicada, llena de puntos calientes, callejones sin luz, pandillas, robos, feminicidios, narcos de barrio y fantasmas. Sí, fantasmas, porque a veces lo que más miedo da no es el crimen, sino lo que no entiendes. Y lo que me pasó no fue humano, no fue normal, y hasta hoy todavía me despierto a medianoche sudando con el eco de unos cascos de caballo en la cabeza. Esto empezó la noche en que encontré la bolsa con cráneos. Era una madrugada como cualquier otra. Yo andaba con mi compañero Ochoa, dando rondines por la colonia Las Torres. Llevábamos 3 días sin dormir bien porque habían aparecido varios cuerpos desollados en diferentes puntos del canal. Nadie decía nada, todos callaban. Y la fiscalía, bueno, ya sabes cómo es. Nosotros hacíamos lo que podíamos. Revisábamos casas abandonadas, lotes baldíos, escuchábamos chismes. Esa noche pasamos por una calle sin nombre, donde antes había una escuela que fue demolida. Ochoa vio algo raro desde la patrulla, una silueta, como de alguien agachado entre los escombros. Nos bajamos con cuidado, llevábamos la lámpara en una mano y la otra sobre el arma. Avanzamos entre pedazos de concreto y varilla oxidada hasta que vimos una bolsa negra como de basura. Se movía, pensamos que era un animal, pero cuando la abrí, sentí que se me iba el alma. Eran cráneos. 7. Humanos. No estaban podridos ni secos. Estaban limpios como blanqueados a mano. Todos tenían símbolos grabados como tallados con cuchillo. Líneas extrañas, ojos, cruces invertidas. Cosas que no había visto jamás. Y lo peor, fue que no olían. Ni una pizca de descomposición. Ochoa vomitó en seco. Yo no podía dejar de verlos. Fue como si algo me jalara. Como si los cráneos me miraran, aunque ya no tuvieran ojos. Y entonces lo vi. A lo lejos, parado en la esquina debajo de un poste que apenas alumbraba, estaba un hombre alto inmóvil, vestido de charro negro, sombrero ancho, botas brillantes. No se movía, solo me observaba. Le grité, apunté, no respondió. Di un paso hacia él, y desapareció. Revisamos el área. Nada, ni huellas ni rastro, solo una moneda negra tirada donde él había estado. La recogí sin pensar, fría como hielo, con una calavera grabada por un lado y del otro un ojo abierto, como vigilando. No sé por qué no la reporté. Me la guardé. Tal vez ya desde ese momento estaba metido hasta el cuello. Desde esa noche las cosas cambiaron. Las patrullas se volvieron extrañas. A veces la radio captaba voces que no eran nuestras. Pedían ayuda desde calles que no existían. Escuchábamos gritos que venían de lotes vacíos. Y yo empecé a ver cosas. Gente parada en la banqueta, pero cuando pasábamos ya no estaban. Una mujer me tocó la ventana llorando sangre. Un niño se cruzó frente a la patrulla y desapareció. Y lo más cabrón, los cráneos. Empecé a soñar con ellos. Estaban en mi cama, en el asiento del copiloto, en el cajón de mi casa. A veces hablaban, a veces solo se reían. Ochoa renunció. Dijo que se iba al norte. No dio explicaciones, pero antes de irse me dejó una nota en el tablero. Decía, no es un hombre, no es un narco. Lo viste también, ¿verdad? Cuídate, hermano. Yo no me fui. Seguí patrullando. Algo me jalaba. Algo me empujaba a quedarme. Sentía que debía hacer justicia, que estaba más cerca de encontrar al responsable de los cráneos. La moneda negra seguía en mi bolsa. A veces la sacaba sin darme cuenta, a veces la sentía latir. Y entonces empecé a ver más de la cuenta. Iba a operativos donde ya nadie más quería ir. Entraba solo a casas malditas. Encontraba cuerpos antes de que los reportaran. Y lo más raro, las balas ya no me daban. 2 veces me balearon, y no me pegaron. Una granada explotó cerca y salí ileso. Un día, un niño me dijo que yo brillaba en la sombra, que ya no era humano. No supe qué significaba, pero empecé a entender. Me estaba convirtiendo en otra cosa. Una noche, un indigente me detuvo. Llorando me dijo que me había visto en sus visiones, que yo era el nuevo guardián, que el charro me había elegido. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que el charro negro había sido muchas cosas. Patrón de caminos, espíritu de venganza, sombra de los pactos, pero que ahora estaba buscando a alguien que patrullara las calles por él, alguien que castigara a los que escapaban de la justicia. Y ahí fue cuando lo soñé, al charro, frente a mí, cabalgando entre edificios. Me ofreció algo sin palabras, me mostró imágenes. Yo con uniforme negro, sin rostro, caminando entre muertos, apuntando mi arma y decidiendo quién vive y quién muere. Me prometió poder, pero con una condición. No confiarás en nadie, me dijo. Nunca más. Acepté. Desde entonces, los cambios se hicieron más intensos.
Mi reflejo no me seguía. Mi sombra se quedaba quieta. Cuando caminaba, los perros se echaban a temblar. La moneda negra desapareció de mi bolsa y apareció incrustada en mi placa. Mis compañeros empezaron a evitarme. Decían que olía raro, que cuando me enojaba se me ponían los ojos rojos, que a veces hablaba solo. La gente en la calle me veía y bajaba la mirada. Empecé a sentir que podía leer sus pensamientos. Sabía quién tenía droga, quién iba a matar, quién tenía miedo. Y lo más raro es que sentía que algo me daba permiso para actuar. Una noche, vi a un tipo golpear a una mujer en un callejón. Saqué mi arma, grité. Él corrió, lo alcancé, y ahí sin pensarlo le disparé. No se defendió, no gritó, solo dijo, no me toques, tú ya no eres policía, tú ya eres parte de él. Lo maté. No hubo investigación, el expediente desapareció, y esa noche soñé que el charro me aplaudía desde su caballo, mientras mi uniforme se llenaba de sangre. Ahora ya no patrullo con otros, me muevo solo. A veces me hablan desde la radio, pero nadie más oye esas frecuencias. Sigo órdenes que no vienen de la comandancia, y cada vez que mato a un culpable, otro cráneo aparece en mi casillero. Y esta noche me dijeron que debo tomar una decisión. Una que va a cambiarlo todo. No fue una voz como las demás. No salió del radio, ni del celular, ni de la bocina de la patrulla. Fue más como una vibración en el pecho, como cuando sientes que alguien te grita desde adentro del cuerpo. Esa noche me encontraba solo, estacionado en la vieja gasolinera abandonada de la colonia de Gollado, el mismo lugar donde meses atrás habían encontrado a 3 niños decapitados en una cisterna seca. No se hablaba mucho del caso, cosas del narco, decían, pero yo sabía que había algo más. El aire ahí era distinto, el suelo se sentía más frío, como si algo enterrado muy abajo todavía respirara. La voz me dijo, tienes que elegir, así, sin rodeos, sin emoción, fría como el acero. En el asiento del copiloto estaba mi arma, una Glock 17 que ya sentía más mía que mi propia alma. En el tablero mi placa, y justo al lado, un nuevo cráneo. No estaba ahí cuando me subí, era más pequeño que los otros, parecía de un niño. Limpio, tallado con el mismo símbolo que ya me sabía de memoria, una herradura invertida, rodeada de espinas, con un ojo abierto en el centro. Abajo de la mandíbula, escrito con algo que parecía ceniza, había una sola palabra, él. No entendí al principio, hasta que vi por el retrovisor, y ahí estaba, caminando por la calle desierta con una mochila al hombro, un morrito flaco encorvado, la mirada al suelo. Lo reconocí de inmediato, lo había visto antes. Su nombre era Damián, 13 años. Sospechoso en una carpeta de investigación por varios robos, pero sin pruebas suficientes para detenerlo. Lo habían relacionado con un grupo que reclutaba menores para vigilar puntos de venta. Nadie lo tocaba porque su mamá era informante de un comandante corrupto, y porque el chavito, según decían, tenía conexiones con algo más. Y entonces la voz volvió, él o tú. Yo no quería creerlo, no podía, no un niño, no así. Me bajé de la patrulla, lo seguí. Caminaba lento como si supiera que yo iba detrás de él. No corrió, no volteó, solo dobló en una calle sin salida donde alguna vez hubo un kinder, hoy convertido en lote baldío. Lo vi detenerse frente a lo que quedaba del muro trasero, lleno de grafitis y manchas secas. Ahí se volteó, y fue cuando lo vi realmente. Sus ojos, negros, sin pupilas. Su sonrisa, torcida, como si tuviera la mandíbula rota. No tenía miedo, no parecía humano. Y en la frente, tenía marcado el mismo símbolo que los cráneos. Me apuntó con el dedo. Tú ya no eres un poli, eres un perro más del charro. Y se rió. No sé qué me pasó. Sentí un calor subirme por la columna como un veneno. La vista se me nubló. El arma se levantó sola. Juro que no la levanté yo. Mi dedo ni siquiera estaba en el gatillo. Y sin pensarlo disparé. Una vez. El niño cayó. No hubo sangre, solo polvo, como si se hubiera deshecho, como si jamás hubiera sido carne. Corrí hacia él, con el alma a punto de explotar, pero ya no había cuerpo, solo la mochila. Dentro, había dibujos, cientos, todos de la misma figura, el charro, y en cada hoja debajo mi nombre. La patrulla me esperaba con el motor encendido. Nadie me vio, nadie me escuchó, pero esa noche todo cambió. A partir de ahí, no volví a ser yo. Cuando llegaba al cuartel, los demás se callaban. Algunos me saludaban con miedo, otros ya ni se me acercaban. Y una noche, mientras esperaba mi turno en los lockers, encontré mi casillero abierto. Dentro, una carta, escrita con tinta roja. Decía, cada juicio deja una marca, y cada marca te acerca más a él. Empecé a soñar con un cuaderno, uno enorme, lleno de nombres, y una mano escribiendo. No era la mía, pero lo sentía como propio.
Cada nombre que aparecía, desaparecía de la calle. Algunos los encontraban sin ojos, otros, calcinados desde dentro. A mí me tocaba llegar primero a las escenas, siempre, como si ya supiera dónde iban a estar. Y cada vez que lo hacía, ahí estaba él, el charro negro, parado al fondo, a veces en el techo, a veces entre las sombras. No se movía, no hablaba, solo miraba, y asentía, como si yo fuera su verdugo, como si le estuviera haciendo el trabajo sucio, como si ahora yo fuera el juez. Me volví adicto a esa sensación. Empecé a buscar casos que nadie quería. Asesinos de mujeres, violadores, extorsionadores, narcos que usaban niños como escudo. Cuando los tenía frente a mí, sentía que el charro me daba permiso, que mi pistola ya no era de la SCP, sino de él. Y lo peor es que cada muerte me hacía sentir más fuerte, más intocable, más vacío. Una noche, detuve a un tipo que había abusado de su hija de 5 años. No lo llevé a la delegación, me lo llevé al cerro, le puse una pala en la mano y le dije que cavara. No preguntó, cavó. Y antes de que pudiera decir una palabra, lo ejecuté. Cuando miré al cielo lo vi, el charro, montado en un caballo con ojos blancos, asintiendo, y detrás de él, cráneos flotando en el aire como luciérnagas. Pero esa noche pasó algo distinto. Soñé con mi hijo de verdad, Santiago, 8 años. Vive con su madre desde que nos separamos. En el sueño estaba en una patrulla, pero no como pasajero, iba manejando, solo, y en el asiento del copiloto había un cráneo. Desperté con el corazón hecho polvo, corrí a buscarlo, me presenté en la casa de mi ex. Ella me gritó, me dijo que no tenía derecho, que no me quería cerca, que Santi lloraba cada vez que oía una patrulla, que soñaba con caballos negros, que decía que papá tiene fuego en los ojos. Y entonces lo entendí. Mi hijo ya me veía, como lo que soy. Y ahí fue cuando llegó la última señal. Mi patrulla ya no marcaba destino. El GPS mostraba coordenadas sin sentido. El radio solo emitía estática. Y mi placa ya no tenía número. Solo el símbolo de la moneda. Una herradura invertida. Un ojo. El charro me visitó esa noche. Esta vez no en sueños. Lo vi sentado en el asiento trasero como un pasajero más. Me habló con voz hueca. Ya juzgaste a los demás. Ahora te toca a ti. Me puso la pistola en la mano, el cañón apuntando a mi pecho, y me dio la misma opción que le di a tantos, culpable o inocente. Y aquí estoy, frente al espejo del baño del cuartel, mirándome a los ojos, viendo cómo la moneda negra gira sola sobre el lavabo, cómo mi reflejo ya no parpadea, cómo detrás de mí, el charro sonríe. No sé si voy a disparar, no sé si tengo redención, pero sé que si no lo hago, seguiré siendo su guardia, y la ciudad seguirá sangrando por mis manos. Yo sé que nadie me va a creer. ¿Quién carajos creería una historia como esta contada por un escuincle de primaria, verdad? Pero eso no importa. No lo estoy contando para que me crean. Lo estoy contando porque necesito que alguien me escuche. Porque ya no sé cuántos años llevo así. Porque los días se repiten, las personas cambian, los rostros desaparecen. Pero yo sigo aquí, sentado en la misma banca frente a la iglesia cerrada del pueblo, con la misma mochila, y con la misma bolsa de dulces negros en la mano. Mi nombre es Emiliano, aunque hace tanto que nadie me lo dice que ya suena extraño hasta en mi cabeza. Tenía 11 años cuando todo esto comenzó. Vivía en un pueblo mágico de Oaxaca, uno de esos que los turistas aman por las fachadas coloridas y los altares con veladoras, pero que por dentro está lleno de secretos. Era un niño callado, retraído. Me hacían bullying en la escuela, me empujaban en el recreo, me escondían la mochila, me pegaban en los baños. Hasta los maestros se hacían de la vista gorda. Son cosas de niños, decían, pero yo sabía que no lo eran, no para mí. Mis papás no tenían tiempo para verme. Mi papá trabajaba en la capital, y mi mamá, bueno, siempre estaba cansada. Yo vivía con mi abuela, doña Cata, una mujer seria, católica hasta los huesos, que me regañaba por respirar fuerte y me obligaba a rezar cada noche aunque me estuviera quedando dormido. Dios te cuida, mijo, me decía siempre. Pero yo no sentía que nadie me cuidara, ni Dios ni nadie. Hasta que llegó la feria. Cada octubre en honor a San Judas ponían una feria frente a la iglesia, con juegos mecánicos, luces, música de banda, churros, globos, carpas con comida, rifas y puestos de dulces. Me acuerdo que ese año no quería ir, no tenía amigos, no tenía dinero, pero mi abuela me obligó. Te va a dar el aire, dijo, y ahí me vi caminando solo entre los puestos, escuchando cómo otros niños se reían, comían algodones gigantes, se subían a los carritos chocones. Yo caminaba con la cabeza baja, con las manos en los bolsillos, esperando que se hiciera tarde para volver a casa. Y ahí fue cuando lo vi, el puesto.
No estaba ahí el día anterior, ni nadie más pareció notarlo. Era pequeño, cubierto con una tela negra y una lámpara de aceite que colgaba encima, echando un brillo naranja. El letrero decía, dulces de valor. El hombre que atendía no se movía, solo estaba ahí, parado con la cabeza baja y el sombrero cubriéndole el rostro, vestido completamente de negro, con botones plateados que brillaban como espejos. Me acerqué sin pensar, fue como si algo me empujara. ¿Quieres ser valiente?, me preguntó sin levantar la vista. Yo no respondí, me quedé paralizado. Solo uno, escoge bien, dijo, y empujó hacia mí una bolsa con dulces envueltos en papel oscuro, todos iguales. Mi mano se movió sola, tomé uno, era como un caramelo duro, de color negro casi violeta con una textura rugosa. Antes de que pudiera preguntar cuánto costaba, él ya no estaba. Volteé y el puesto entero había desaparecido. Miré alrededor confundido, nadie parecía haber visto nada. Me metí el dulce al bolsillo y me fui a casa. Esa noche no pude dormir. Soñé con un caballo negro, con un campo lleno de cruces, y con niños llorando en fila india frente a una puerta de iglesia abierta. Todos estaban descalzos, y todos me miraban como si me odiaran. Al día siguiente el bullying siguió. Me aventaron la mochila a un charco. Me llamaron ratón de iglesia, muerto de hambre, basura. Uno de ellos, el peor, Fabián, me escupió en la cara. No sé qué me pasó. Me temblaban las manos, me ardían los ojos, y entonces, como en automático, me metí el dulce en la boca. El sabor era raro, no dulce, no amargo, algo más, como tierra húmeda, con ceniza, y algo más que no puedo describir. Me lo tragué sin pensar. En menos de un minuto, Fabián empezó a gritar, se cayó al suelo, se retorcía, vomitó algo negro, le sangraban las encías. Tuvieron que llevárselo en ambulancia. Dijeron que fue una reacción alérgica grave, pero todos sabían que no. Nadie supo qué fue. Yo sí, yo lo supe. Esa noche soñé con el hombre del puesto, pero ya no estaba detrás de la mesa. Estaba montado en un caballo, en medio del atrio de la iglesia. Su rostro era sombra, y su voz, como una cuerda rasgando metal. Valentía tiene un precio, dijo, y ya diste el primer pago. Desperté empapado en sudor, pero me sentía diferente. Ya no tenía miedo. Al día siguiente, nadie se me acercó, no me molestaron, nadie me miró, todos estaban nerviosos. Fabián seguía en coma, y yo aún tenía 3 dulces más en la bolsa. No sabía cómo, pero estaban ahí, y los usé, uno por uno, cuando otro niño me escupió en la libreta, cuando otro me empujó por las escaleras, cuando una maestra me dijo que era inútil y tonto. Cada vez que alguien me humillaba, me comía un dulce, y cada vez, algo les pasaba. Uno perdió la vista de un ojo, otro se rompió la columna en una caída absurda. La maestra se quedó sin voz, y los doctores no pudieron explicarlo. Nadie me culpó, nadie me señaló, nadie sospechó, pero yo sabía, yo ya entendía. Cada dulce era una ofrenda, un pacto, y el charro negro me los estaba dando. No sé cuándo dejé de ser niño. Un día desperté y me sentí distinto, más grande, más pesado, como si mi cuerpo ya no coincidiera con el del espejo. Mi abuela me miraba con miedo, murmuraba rezos. Decía que en las noches escuchaba cascos en el techo y que los santos se le caían de la pared cuando yo pasaba. Me bendijo con agua bendita y la piel se me quemó. Después de eso, ella se encerró en su cuarto y ya no salió. Días después, la encontraron muerta, con la cara contra el suelo, con una expresión de horror. No lloré. Desde entonces, ya nadie me ve igual, y la bolsa de dulces nunca se acaba. No importa cuántos coma, siempre hay uno más, siempre está llena, y cada vez que me siento en la banca frente a la iglesia, los niños me observan de lejos. Algunos se acercan, me preguntan si estoy vendiendo. Les digo que no es para ellos, pero a veces, uno lo toma, y el ciclo empieza de nuevo. Hoy vi al charro otra vez, no en sueños, en el reflejo del agua de la fuente. Me miró con lástima, y dijo por primera vez en años, te di lo que querías, pero ya no puedes ser lo que eras. Le pregunté qué soy ahora, y él sin moverse los labios me respondió, eres la dulcería, y esta noche, alguien más va a venir por su primer dulce. Esa noche llegó más rápido de lo que pensé. El aire en el pueblo se sentía espeso, como si algo invisible lo estuviera apretando desde el cielo. El farol frente a la iglesia parpadeaba, lanzando destellos amarillos sobre los empedrados, y yo estaba en mi sitio de siempre, la banca de madera, con la mochila a un lado y la bolsa de dulces en el regazo. A mi alrededor, todo seguía como si el tiempo no avanzara, como si cada día fuera una repetición exacta del anterior. Los turistas iban y venían, pero nadie se quedaba. Los locales me evitaban, me veían con una mezcla de temor y resignación.
No me hablaban, pero sabían que estaba ahí. El niño eterno, decían algunos. El hijo de la sombra, murmuraban otros. Yo ya no era parte de su mundo, ni del mundo real. Era algo en medio, algo que no debería estar. Y entonces llegó. Era una niña. No tendría más de 8 años. Cabello largo amarrado con listones blancos. Venía sola, descalza, con un vestido sucio y las mejillas manchadas. Tenía los ojos grandes oscuros, y al verme, no mostró miedo. Se detuvo frente a mí, sin decir nada. Solo me extendió la mano. Quería uno de los dulces. Yo sabía lo que eso significaba. Sabía que si se lo daba, el ciclo iba a continuar, que ella iba a recorrer el mismo camino que yo, que poco a poco perdería su reflejo, su voz, sus años, que cambiaría dulzura por poder, que terminaría sentada en una banca como esta mientras otro niño se acercaba, porque eso es lo que el charro había dicho. Yo era la dulcería. La voz de él aún me retumbaba en la cabeza. No eres un niño, no eres humano, eres el punto de entrada, el anzuelo, el gancho disfrazado de inocencia. Miré a la niña. Ella seguía con la mano extendida. En su cuello colgaba una medallita con la imagen de San Judas, igual que la mía, la que llevaba el día que todo comenzó. Mi estómago se revolvió. Pensé en advertirle, en decirle que se alejara, que se salvara, pero no podía. Mis labios estaban sellados, literal. Intenté hablar, y nada salió. Mis dedos se movieron por sí solos, sacando un dulce de la bolsa, oscuro, brillante, caliente al tacto como siempre. Se lo puse en la mano, y en ese instante el viento cambió. El aire se volvió más frío, las luces parpadearon, la iglesia vieja crujió, como si una fuerza invisible la hiciera respirar. La niña me sonrió, una sonrisa que no era suya, y entonces supe que ya no era la primera, que no era la única, que otros como yo existían, repartidos en distintos pueblos, distintas calles, distintos parques, todos con su propia banca, su propia bolsa, todos siendo parte del juego del charro, porque esto nunca fue sobre mí. Yo solo fui uno más, un niño con miedo, con hambre de respeto, y ese fue el precio. Después de que la niña se fue, me quedé inmóvil, como siempre, mirando al vacío, y poco a poco, empecé a recordar cosas que ya no sabía si eran reales o parte del castigo. La feria, por ejemplo, ya no volvió. Nadie la recuerda. Le pregunté una vez a una señora y me dijo que en el pueblo no hay feria desde hace más de 20 años, que solo una vez intentaron poner una, y desaparecieron 3 niños. Uno de ellos llevaba mi nombre. Mi escuela tampoco existe. El edificio está, sí, pero está abandonado, lleno de maleza. El portón oxidado. Cuando me acerqué una vez, vi mi pupitre todavía ahí con mi nombre tallado, pero cubierto de telarañas, como si nadie se hubiera sentado ahí en décadas. Y mi abuela nunca tuvo acta de defunción. Es como si el tiempo hubiera colapsado alrededor mío, como si todo lo que alguna vez toqué hubiera sido borrado. Solo queda la banca, y la iglesia, cerrada con cadenas oxidadas. Nadie entra, nadie sabe por qué. Dicen que un padre murió adentro, colgado del campanario, y desde entonces el templo quedó maldito. Yo sé que no fue así. Yo vi al charro entrar por la puerta del altar, lo vi cruzar como si fuera su casa, y vi cómo las paredes se tragaban la luz detrás de él. Una noche, cuando creí que ya no podía perder nada más, decidí intentar escapar. Caminé por la carretera, por horas, vi autos pasar, grité, hice señas, nadie me vio. Uno se detuvo, me emocioné, corrí hacia él, pero cuando me acerqué, el auto no tenía conductor, y dentro en el asiento trasero había dulces, de los míos, todos iguales. Volví corriendo, o al menos eso creí, pero el pueblo ya no estaba igual. La calle principal estaba vacía, las casas cerradas, los postes apagados, el único lugar con luz, la banca, y la bolsa, llena otra vez. Eso fue cuando entendí que no podía irme, que era parte del lugar, o peor aún, que el lugar era parte de mí, y fue entonces cuando aparecieron ellos, los otros. Uno por uno salieron de la oscuridad, niños, como yo, sentados en otras bancas, en otras esquinas, mirándonos sin decir nada, sin expresión, todos con bolsas idénticas en las manos, todos con los mismos ojos huecos, y detrás de ellos, él, el charro, caminando entre nosotros como un padre orgulloso paseando entre sus hijos. Los miraba, nos miraba, asentía, como si cada uno de nosotros fuera una ficha más en su tablero, una semilla en su jardín de dolor. Y entonces lo supe, yo no era su esclavo, era su semilla, su virus, su multiplicador. Mi castigo no era morir, era ver cómo el ciclo se repetía, cómo otros niños cometían el mismo error, cómo cada dulce cobraba una vida, y cómo cada niño que lo tomaba se convertía en mí,
Hoy, esa niña volvió, pero ya no tenía los listones blancos. Ahora llevaba el sombrero, negro, grande, cubriéndole el rostro. Se sentó en una banca frente a la mía y abrió su propia bolsa. Otro niño se le acercó y todo volvió a empezar. A veces pienso que si hubiera tenido un amigo, un solo amigo, alguien que me escuchara antes de tomar el dulce, todo habría sido diferente. Pero ya es tarde. Yo ya no soy un niño, no soy un humano, soy parte del trato. Y mientras el charro siga cabalgando entre nosotros, la dulcería nunca cerrará. Nunca. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.